Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Antes de nada, mandar un abrazo a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Y un abrazo y ánimo a Félix Garreta. Pero hoy, aparte de darle las gracias por cómo nos tratan en las redes sociales, hoy teníamos que celebrar con todos ustedes los 50 millones de visualizaciones. 50 millones de visualizaciones. Muchísimas gracias. Espero que sean muchísimas más en los próximos años, si Dios nos da salud. Pero de entrada, muchísimas gracias por estar ahí. De verdad, de corazón. Espectacular. 50 millones de visualizaciones en YouTube en 3 años y 5 meses. Va por ustedes. Muchísimas gracias de parte de Joaquín y de un servidor. Muchísimas gracias por esos 50 millones de visualizaciones. Ojalá tengamos salud para estar muchos años más y seguir celebrando muchos más millones de visualizaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Es muy bonito saber que en 3 años y 5 meses nos han seguido tantas personas, tantos millones de personas. Habrán visto un jingle nuevo, Guijarro en clave blaugrana. A mí me ha gustado, es muy sencillo, dura 8 segundos. Le doy las gracias a Alex Moreno, que es un buen amigo y nos está echando una mano en el canal para ir perfeccionando ciertos temas, para mejorar, en definitiva, el propio canal Guijarro en clave blaugrana. Gracias, Alex Moreno, por el jingle, un jingle que va a aparecer siempre antes de la información, antes de la propia información o entrevista y después de nuestra entradilla, lo que vayamos a hablar. Pero espero que se habitúen y espero que les haya gustado. Y atención, porque lo que vamos a comentar ahora no se lo puede perder nadie. Vamos a hablar en profundidad y de una vez por todas de algo que a todo el mundo le está preocupando dentro del mundo del fútbol: el arbitraje. Y para hablar con realismo, para hablar con sinceridad de este tema que nos tiene ya hasta las narices, por no decir otra parte del cuerpo, tenemos a nuestro buen amigo Sergi Albert. Vamos a escuchar qué nos dice el bueno de Sergi. Sergi Albert, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Pues esperando la llegada del otoño. Esperando la llegada del otoño. Qué poético que eres, qué poético que eres. Sí, Pero muy romántico. muy romántico también. Pero el tema arbitral ni es poético, ni es romántico, ni es nada que se pueda parecer a ello. Es algo que no tiene ningún sentido, ningún sentido. Fíjate que hablamos y yo pongo esta sección y te llamo con todo el cariño del mundo para que apoyes y aportes todo lo posible por el bien del arbitraje, porque yo sé que tú eres una persona que quieres un cambio en el arbitraje, ¿no? Evidentemente, ¿no? Desde hace muchísimos años. Pero nada, que aquí cada uno siga lo suyo y les importa, a los que mandan, les importa un carajo o un pepino lo que puedan pensar la gente que realmente quiere cambiar esto para bien. Por ejemplo, el tema de los arbitrajes, este pasado fin de semana. ¿Qué pasa con esto de los penaltis? Unos sí, otros no. Que si es mano, que si no es mano, que si le viene de un rebote de un compañero, que si el balón tiene que ir dirección a la portería y no puede ir en horizontal. ¿Qué es toda esta serie de mamarracherías que hacen que realmente ni los propios colegiados ni los propios profesionales, los jugadores, se sepan hoy, a día de hoy, el reglamento? Bueno, yo, si me permites, y dicho con todo el cariño, hay tantas opiniones como culos. Esa sería una. Hay La tantas segunda opiniones como culos. Vale. Entonces, la segunda es, ha salido en los medios de comunicación cuál es el comportamiento de los que están dirigiendo a los árbitros, que es que
no pueden permitir que nadie hable de cosas del comité, que esos son unos traidores. O sea, cualquier persona que quiere hacer entrar la luz, abrir una mínima ventana, se le ha de castigar porque dice la verdad. O sea, lo curioso es que salen a justificar que ellos se sancionan porque hablan. Bueno, pues si hay alguna cosa más antidemocrática que te sancionen por hablar y decir la verdad, pues no sé, quizá hayan más cosas, pero esta es muy gorda. Tercera, me mantengo en lo que he dicho siempre. Cada árbitro tiene una forma de pensar diferente. No se les selecciona previamente, con lo cual no se puede llegar. Cuarta, hay una serie de personas en los medios de comunicación, la mayoría de ellos exárbitros, que salen a decir no opiniones, que podemos diferir en opiniones, sino que dicen cosas del reglamento que el reglamento no dice. Por ejemplo, penalti de Vinicius, el segundo. Oye, tú eres exárbitro internacional. Quiero decir No, que hay voces. yo soy Sí. árbitro de primera división y ex árbitro asistente internacional. Correcto, pero digo yo que tienes la posibilidad de poder opinar, como opinan los otros, evidentemente. Sí, pero a ver, lo que yo no puedo hacer es decir una cosa que el reglamento no dice. Evidentemente. Yo puedo una cosa es la opinión y la otra, por ejemplo, decían en el penalti de Vinicius que bueno, que como ya no había peligro ya en la jugada porque había hecho un centro y todo esto, que no tenía por qué sancionarse. Eso es falso. Es decir, mientras la pelota está en juego, cualquier acción merecedora de señalar una falta se señala donde se produce. Por lo tanto, eso es una cosa es que se acaba de inventar ese señor, que por cierto había sido árbitro internacional. Otros que salen, que bueno, han llegado a una categoría determinada, porque aunque no hayan llegado a primera división, tienen el derecho de conocer el reglamento como cualquier otro exárbitro. De salir, además de ponerse un escudo de internacional, cosa que no ha sido nunca, a opinar de cuando le tocan a un jugador si ha de caerse o no ha de caerse. A ver, cuando a un jugador le dan un golpe, tiene el derecho a caerse. O no, según al jugador le hayan dado el golpe. Pero claro, si ya en una imagen decimos, no, es que el golpe ese no es suficiente. Bueno, eso de que no es suficiente, le tendría que dar a usted el golpe. Eso es una cosa que solo se puede apreciar en el terreno de juego y en la valoración del árbitro. Pero si hay un contacto y alguien se va al suelo, un árbitro no puede amonestar a ese jugador, como sucedió en el partido de Sevilla. La segunda tarjeta, en la que dice que ha hecho una piscina, es absolutamente injusta. Hay un contacto, si el árbitro decide que no es suficiente para señalar penalti, yo le respeto la decisión, pero él también ha de respetar que con ese contacto ese jugador se puede ir al suelo. Entonces, claro, todos estos personajes, el comité habría de salir y decir, esta persona que queda desautorizada cualquier comentario que haga porque no sabe las reglas del juego. Totalmente de acuerdo. A partir de ahí ya vienen las opiniones. Sí, y tú te refieres a gente que está opinando en distintos medios de comunicación, de radio, de televisión, que a mí me da esa impresión. O desconocen el reglamento o bueno. Bueno, no. Oye, que yo he escuchado programas de televisión en los que los jugadores reconocen que no se sabe en el reglamento. Y yo también. Oh, perdone. Y yo también, Vale, Yo también lo he escuchado perfectamente, ¿eh? Y no uno ni dos, muchos. Vale, y entonces están allí opinando de las jugadas. Bueno, ¿por qué pones una persona a opinar de jugadas si no sabe las reglas de juego? Claro. No tiene sentido. Pero eso va tanto en entrenadores como en exjugadores, tanto en ex colegiados como en ex futbolistas que opinan y como tú muy bien dices, no tienen ni pajotera idea de las propias reglas de los árbitros. Por ejemplo, la jugada de Vinicius. El jugador de la Real Sociedad le pisa.
pita el penalti el colegiado. ¿Tendría que haber sancionado al jugador de la Real Sociedad con una segunda tarjeta, en este caso amarilla? Con tarjeta amarilla, sí, sí. Es un pisotón y es con tarjeta amarilla. Perfecto. Eso se llama, juega con una fuerza desproporcionada. Una fuerza desproporcionada. Y luego hay algunos que analizan, no, es que ha pisado el pie, pero no el tobillo. Bueno, vamos a ver. El reglamento no habla de lo que pises, sino de que pises. El reglamento, cuando habla de una patada, no dice la intensidad, dice de una patada. Luego ya está el comité el que dirá, bueno, oiga, ha sido un simple pisotón, le vamos a poner 2 partidos nada más, o 1. Vale, yo ahí, para eso está el comité. Pero nada más. ¿Cómo que eso si le pisa en el tobillo, si le pisa más, si la jugada es peligrosa, si no? O si el balón ya no está cerca del jugador, no se sabe cómo va a terminar la jugada y si le puede volver otra vez el balón al propio futbolista, evidentemente. Yo me pregunto, ese árbitro internacional que dijo eso, ¿cuánto daño no habrá hecho si ha aplicado en su época ese reglamento? O simplemente es que no lo ha actualizado. No lo sé, me preocupa mucho. Y el comité, silencio absoluto. Y digo yo, ¿y no sería más fácil unificar criterios y hacer que las faltas dentro del árbitro del área, fueran todas penalti y tarjetas amarillas? Por ejemplo, por decirlo de una manera, por ejemplo, también la acción en el partido del Girona y el FC Barcelona, que le pega las manos a un jugador del Girona, pero es de rebote por otro compañero, que si el balón no iba tampoco directo a la portería, ¿no sería más sencillo pitar mano, pitar penalti y se ha acabado? Digo yo, para simplificar, por hacerlo todo mucho más sencillo y no estar siempre pensando si es, no es o debería ser. Mira, se trata de complicar las cosas para que haya más gente opinando. Eso es lo que pienso yo. Siglo XX. Manos intencionadas o no intencionadas. Quedaba a criterio del árbitro si eran intencionadas o no. Y se acabó y el debate era único. ¿Eran intencionadas o no eran intencionadas? ¿Vale? Bueno, aparte de que si separabas los brazos para ocupar un espacio que no te tocaba, pues se consideraba como que era intencionado, ¿vale? Sí. A partir de ahí hemos tenido ya, no te mentiré, 14 remodelaciones del redactado. Como para saber cuál es la por real. Ejemplo, en la última acción del Barcelona-Girona no ha de ser penalti porque es un despeje. Pero si hubiera sido un rebote, es decir, que el jugador no tiene intención de darle a la pelota, sino simplemente que le toca, aunque no está redactado, parece ser que entonces sí es penalti. O sea que la cosa, hay que ir complicando la cosa, Es que hay excolegiados y hay gente que ha dicho que puede ser penalti y otros que no. Pero a mí me recuerda que esta acción, que esta acción la hemos vivido en otros partidos y se ha terminado pitando penalti. Por eso para mí es un auténtico desmadre todo esto. Claro, es que yo digo mi opinión, que ahí sí que valen las opiniones. Para mí Valde va a despejar de cabeza y por lo tanto, como va a despejar y despeja, pues debe no señalarse esa falta como penalti, esa acción como penalti. Ahora, si resulta que le toca a él sin querer y le va a su compañero, entonces sí hay que señalar penalti. Para mí eso es complicar la cosa. Es decir, si toca a un compañero y va al otro, siempre penalti o no penalti, lo que quieran, me da lo mismo. Pero si empezamos a matizar, ya llegaremos a que no, él quería despejar, no, le ha rebotado la pelota. Entonces, vamos haciendo la bola grande, y al final acabamos hablando más de los árbitros que de la calidad del juego. Y además, hay una cosa, en la jugada de Vinicius, pasamos al partido de la Real Sociedad, es que la comparan con la de Courtois, con un jugador del Betis dentro del área, pero como Courtois despejaba el balón a la banda y cosas de estas y tal, ¿tú crees que...? No, a ver. Pero es diferente. Hombre, porque yo chuto el balón y luego ese pie que chuta tendrá que apoyarse en algún sitio. Ya lo sé. Pones el pie debajo, pues te lo pisaré. Pero la gente te lo está comparando. Por si ha pitado ¿por qué no pita el otro? Es a lo que me refiero. Se puede comparar a un partido del Rayo Vallecano. Allí sí que hubo una jugada muy similar y no se pitó absolutamente nada. ¿Vale?
Ahí sí. Pero esa no vale. Hombre, a ver qué pasa, que yo he de chutar y luego me he de quedar con la pierna al aire y decir, cuidado que voy a bajar el pie, no vaya a pisar a nadie y me piten un penalti o me echen a la calle. Hombre, que es un deporte de contacto el fútbol. Vamos, hemos de mirar. Es decir, si yo voy a por el balón y lo toco de una manera reglamentaria, si después el otro jugador tropieza conmigo, a mí no me pueden echar la culpa de eso. Perfecto. Otra cosa, Entonces, con una pierna le doy al balón y con la otra remato al jugador. Eso es otra acción. Pero quiero decir, estamos perdiendo de vista lo importante que son las reglas de juego. Las están complicando desde que está este señor que había sido un árbitro internacional italiano, que no diré el nombre para que no sea que se le ocurra ponerme alguna querella, que está de moda eso de poner muchas querellas y no tengo ganas de salir por ahí, que se dedica simplemente a lo que hace la mayoría. Yo quiero cobrar un buen sueldo, pero no aporto nada nuevo al mundo del fútbol en la sección arbitraje. y de lo que se trata sería de aportar y de conseguir la gente que os habéis dedicado al arbitraje durante tantos años, pues que las cosas cambiaran para bien. Por eso es tan importante que hayan elecciones en la Federación Española y al mismo tiempo que haya un cambio profundo y una limpieza total en el tema del comité técnico de árbitros. Pero, insisto, ¿no crees que sería mejor unificar criterios? A lo mejor digo una burrada, ¿vale? No me lo tomes en consideración, pero es que ya estoy hasta las narices de estar todas las semanas tocando siempre los mismos temas y ver que hay otra gente que siempre poniendo paños calientes, pero en el fondo no, como tú muy bien dices, no hacen absolutamente nada para cambiar esto. ¿No sería mejor que las manos fueran todas penaltis, que las faltas dentro del área fueran todo penalti y se acababa todo el cachondeo y toda esta historia? Lo digo con toda la humildad del mundo y con todo el cariño del mundo, pero lo pienso así. Se reduciría la opinabilidad de la gente, muchísimo. Pero Pero a veces, habría menos discusiones y sería todo mucho más claro, ¿no? pero yo a veces tengo la sensación de que lo que se quiere es este debate continuo, permanente, que da noticia, que da audiencia, que da, bueno, la posibilidad de que según quien te lo explica, pues mi equipo tiene razón y no la tiene el otro equipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues con eso, en eso estamos, en esa defensa ultranza de que mi equipo es el number one, el mejor, y hoy me han atracado porque ha venido uno más fuerte o al revés. Vale, una cosa. ¿Crees que está aportando algo bueno el sistema semiautomático de fuera de juego? Sí, porque la gente ha dado por supuesto que se no se equivoca nunca. Y como no nadie traza líneas, sino que ponen el automático, se supone en las mismas condiciones los 90 minutos de juego, pues nadie dice nada. ¿Vale? Pero esto sucedió también en los 2 primeros años del VAR. Se echaban unas líneas, nadie ponía en duda que se habían echado las líneas bien y no había quejas. En el momento en que empezó a decirse que si el que echaba la línea la echaba un frame antes o no sé qué, y se ha apostado porque este automatismo no da lugar a ningún tipo de manipulación, por lo tanto, todo liquidado, no hay problemas, con la única diferencia que yo vuelvo a decir es que allí los jugadores tienen todo la misma altura, la misma anchura, pesan los mismos kilos y eso no es así, pero bueno, apuesto por este que reduce la conflictividad. Es decir, Pues yo vamos, pienso igual que tú, que hemos mejorado en ese sentido bastante y que habría que buscar las herramientas y la lógica para las otras muchas jugadas que, como hemos comentado al principio del vídeo, quedan dudas semana tras semana. Esta semana tendremos también partidos de Champions, el fin de semana tendremos tiempo para hablar y para ver qué va sucediendo. Todas las semanas intentaremos tener un día para hablar de lo que es el arbitraje en sí y qué puedes aportar o qué se puede aportar desde este pequeño canal, humilde canal y Hard Rock Club Blaugrana, que hoy celebra 50 millones de visualizaciones en 3 años y 5 meses. No es moco de pavo, como diría aquel. Y vamos a intentar siempre
arrojar luz y taquígrafo sobre un tema que nos importa, porque debería ser algo tan funcionable y que no hubiera ningún problema, que uno no lo puede entender. Por cierto, está muy bien lo de la primera división, la segunda división, pero ¿y en las categorías regionales e inferiores, que escuchas a veces que cogen la ropa del colegiado y la mojan o se la esconden y cosas de estas? ¿Cómo puede pasar esto en el siglo XXI? Bueno, mira, yo cuando me pasé al medio de comunicación en el año 93, decidí no volver a colaborar con los comités a nivel federativo porque la dirección que llevan simplemente es mantener la silla, mantener el salario y cualquier persona que no opine como ellos, ponerlo, apartarlo o simplemente defenestrarlo. Este sistema del silencio siempre ha sido así, siempre ha sido así. Lo digo porque yo lo conozco desde el año 71 y a mí cuando me dijeron aquella famosa frase, la ropa sucia hay que lavarla en casa, mal asunto. Cuando yo llegué, siempre digo el mismo ejemplo, había un armario de ropa sucia, cuando salí habían 100 armarios de ropa sucia. Se ve que la lavadora se había estropeado o no había llegado el detergente. Pues la metáfora que acabas de poner es muy significativa y es muy preocupante, evidentemente. Si todos los que están en ese tipo de comités están por figurar o por tema económico crematístico y no aportan absolutamente nada, y si no aportan absolutamente nada, porque claro, estos árbitros de los que a veces salen informaciones que parecen de una república bananera, que le cogen la ropa, que se la mojan, que a veces están indefensos en los campos, que toda esta serie de cosas, dices, pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Claro, luego, ¿cómo quieres que los árbitros en primera división puedan ser buenos? Bueno, lo que pasa es que, a ver, se ha perdido en defensa del árbitro en el terreno de juego. En mi época siempre habría como mínimo una pareja de orden público, Guardia Civil, Policía Armada, Policía Municipal, fuera de la categoría que fuera, para salvaguardar la integridad física. Eso ahora no existe. Y todo el mundo tenemos derecho a tener miedo físico. Y un último comentario para la gente que no lo debe saber. Antes podías arbitrar bajo presión, es decir, en un momento determinado no eras capaz por amenazas, porque no había nadie que te defendiera, porque se había ido la fuerza pública, por lo que fuera, y tú podías poner en el acta, desde el minuto, invento, 40 de la primera parte, todo lo que he pitado ha sido para salvar mi integridad física. Y ese partido se había de repetir desde el minuto 40. Pero claro, como todo el mundo tiene derecho a tener miedo, en un momento determinado la federación dijo, que se repiten muchos partidos, ya no se puede hacer eso. Pues eso tendría que volver. Es decir, si alguien está presionado, y yo lo entiendo, pasa miedo en un terreno de juego, que en un momento determinado diga, bueno, pues yo cuando llegue a mi casita pondré en el acta esto y ya continuaremos desde el minuto que sea. 28 de la segunda parte o 14 de la primera o el que sea. Hay una cosa que es el miedo, que lo tenemos todos, cada uno tiene una capacidad de asimilación de eso y con eso juega el público y con eso juegan los jugadores y hay árbitros, a veces incluso no diría muy valientes, sino irreflexivos y árbitros que son muy timoratos. Por eso digo que hay que intentar elegir personas similares, no iguales porque no hay dos personas iguales, pero sí similares. Eso no se hace. Eso es lo primero, el punto básico sobre el que se debe trabajar. Y siempre pongo, por ejemplo, el segundo deporte que creo más importante en España, que es el baloncesto. Que se miren en cómo funcionan, cómo eligen y cómo ascienden y descienden los árbitros en baloncesto. Es un espejo donde mirarse.
¿No lo quieren hacer? Digo lo de siempre, que sé que por eso tengo tan pocas simpatías. Es cuestión y los únicos responsables de eso son los equipos, porque son los que pagan, los que mantienen la federación, los que mantienen la liga de fútbol profesional y los que pagan los sueldos a los jugadores. Hablan mucho cuando llega una acción que les perjudica. Cuando no se sienten afectados, pasan del tema y es aquello de vamos dejando pasar el tiempo, yo no voy a ser el primero, yo tengo miedo de los árbitros, yo tengo miedo de la federación, yo tengo miedo del señor Tebas. Pues si tanto miedo tienen, que se queden en su casa. Y que me disculpen directivas de clubs, que no les quiero molestar, pero sí que decir, hombre, si yo pago, yo decido. Si pago y me la hacen comer, pues no se queje. Oye, una pregunta que siempre he querido hacerte en un programa. Vamos a aprovechar hoy. Tú cuando eras árbitro, cuando eras asistente internacional, ¿te ha venido gente de algún club a intentar comprarte, a intentar, no sé, ponerte algún regalo maravilloso a la vista para que digas, uy? No, yo te voy a decir una cosa. Los que se dedican a eso, las personas que se dedican a eso, llevan un control y llevan fichas de la vida de los árbitros. Es decir, saben de qué trabajas, saben cuál Pero te es tu... refieres a los clubs, Sí, sí, dentro sí. de los clubs. Lo saben absolutamente todo de nosotros. Y por lo tanto, si alguna vez ha habido alguna cosa en la cual no se ha jugado limpio, era porque aquella persona o aquel club sabía de la situación de aquella persona, como nos puede pasar a cualquiera en cualquier aspecto de la vida. Afortunadamente, y siempre lo he dicho, mi situación ha permitido que nunca me hayan venido a ofrecer nada. Y bueno, considero que pues para mí es un... Y además eso para ti significa respeto, pero es que conociéndote lo poquito que te conozco, donde los hubieran mandado, también me lo puedo imaginar. Bueno, porque es que no tiene sentido que a ver, no, vamos, yo entiendo que la situación de cada uno provoca tu respuesta. ¿Qué Y te parece? ¿Qué te parece esto que hemos escuchado últimamente de las declaraciones de un periodista aquí en Cataluña, Lluís Canut, diciendo que él tiene información, que el señor Núñez, fíjate que ya no puede defenderse el hombre, está fallecido hace años, de que le había pagado las letras de un piso a un colegiado? Bueno, me ha dejado de pasta de boniato. ¿Cómo? Es decir, pasta de boniato, que es una expresión a lo mejor más catalana, pero que era que decir, no, me he quedado sorprendido, no, lo siguiente. Primero, Luis Canut es un verdadero defensor a ultranza del Barcelona. Se considera más culé que cualquier culé. Siempre ha sido una persona que las cosas que ha sabido, buenas o malas, las malas las ha caído siempre, y que de repente haya dicho esto, yo es que, porque lo he oído, porque he visto el vídeo en el cual estaba hablando con otras 3 personas, es que si no, no me lo creería. Bueno, yo diría primero, como siempre, hablamos sobre los muertos. Cuando hay alguno vivo, aquí no habla, vamos, ni Eso es lo Jesucristo. que quería decir. Claro, porque esto en tiempo y forma pues puede dar la posibilidad a José Luis Núñez de defenderse, pero cuando ya no está, decirlo me parece A que mí no es nada bueno, correcto. me parece buscar una notoriedad que no tiene sentido. Quiero decir, si lo sabías,
como periodista, independiente, libre y todas esas cosas que se llaman, lo tenías que haber dicho cuando lo supiste. Sea tu equipo o sea el equipo B, H o Z de donde sea. Lo que yo digo, hay que acabar con estas cosas si se están produciendo. Por lo tanto, le diré al señor Canut pues, que llega a su comentario pues, con 25, con 35 años de retraso. Y eso no se puede permitir. Es decir, está prescrito, está todo lo que tú quieras, pero eso me parece de una persona poco valiente, poco independiente. Las cosas hay que decirlas cuando tocan y no a toro pasado, evidentemente. Eso está claro. Porque de esta manera ayudas, en este caso, ayudarías o ayudas al arbitraje. De esta manera, evidentemente, no. Lo único que crea son más dudas sobre el arbitraje, crean más morbo sobre el arbitraje y crea más mala leche de los aficionados contra el arbitraje y algunos determinados árbitros, evidentemente. Esto es así. Y algunos determinados clubs, y parece que son claro, los únicos totalmente que de acuerdo. malos y que solo son los buenos. Y bueno, pues no, eso no. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Esta semana estaremos en contacto por ver los partidos de Champions. Hay algunas jugadas para comentar y en la Liga 3/4 de lo mismo. Y la semana que viene volvemos. Quiero que me prestes atención. El próximo día quiero que hablemos del caso Negreira. Pero quiero que te actualices. Yo sé que tú sigues la información. Tú me preguntas y yo te explicaré todo Pero lo ya que te lo avanzo, porque quiero preguntarte cosas importantes e interesantes en el caso Negreira y me gustaría pues, que estuvieras súper actualizado. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, y hasta el próximo ratito, ¿vale? Venga, un cariñoso saludo para todos los que han tenido la paciencia de escucharme y otro para ti. Paciencia no. Es importante escuchar a personas como tú, que la gente tiene que darse cuenta de la realidad, no de lo que algunos quieren dar como realidad. Y las cosas hay que contarlas tal y como son. Ya sé que cuando no son bonitas las cosas, no se dicen en plan muy positivo, pues hay gente que te tacha o te dice, a mí me importa un pepino todo esto. Lo importante es que la gente sepa cada día más de todo y que sepa realmente las cosas como son. Y tú eres un valiente. Tú en el caso Negreira, en otros muchos casos, siempre has salido a decir lo que te apetecía decir y la realidad, ¿no? La sinceridad por bandera. Y eso para mí es lo más importante. Eso para mí es lo más importante. Muy bien, repito. Un abrazo. Saludos y hasta otra. Ya han escuchado ustedes las palabras del excolegiado internacional Sergi Albert. Creo que la entrevista es muy, pero que muy interesante. Y dice cosas importantes, no, lo siguiente. Y luego queda la reflexión. Si todo esto sirviera para solucionar temas, firmaría en cualquier parte. Pero ya saben que a lo mejor hay gente que no le apetece que las cosas cambien como dice el propio Sergi Albert. Pero insisto, saquen sus propias conclusiones.